Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Los Piñeros reportaron cerca de 1.700 millones de dólares en donde no hay ningún origen. Según el Banco Central es un 48%, en donde está en la categoría de otros. Sin embargo, ellos afirman que nuevamente esta apreciación del colón se da por razones económicas, ya bien conocidas por usted. Quería escuchar si para usted coinciden estos argumentos del Banco Central. No, yo creo que ha habido una confusión, con la carta de la Cámara de Piñeros, porque ellos piden explicación del incremento de la cuenta de otros del año 2022 al año 2023. Pero si nosotros nos vamos a ver los flujos netos completos, lo cierto es que estos flujos fueron superavitarios y en total pasaron de 3.852 millones de dólares a 7.385 millones de dólares. O sea, la sobreoferta de dólares que tiene apreciado el tipo de cambio subió un 42%. Entonces, si uno agarra nada más los flujos totales, no los incrementos, que fue lo que la Cámara está pidiendo. En el informe de coyuntura económica del Banco Central, ellos mismos dicen, por exportaciones netas, o sea, exportaciones menos importaciones, se explica un sobrante de 2.000 millones de dólares. Eso es apenas el 27% del total negociado. Por turismo se explican 987 millones. Eso es un 13%. Pero luego hay una demanda de dólares para pagar deudas que el sector privado ha tomado con el exterior por 1.400 millones de dólares. Eso es un 19%. Quiere decir entonces que lo grave o lo serio es que el Banco Central está teniendo información fidedigna de las ventanillas de los intermediarios cambiarios que apenas le explican el origen de los fondos del 20%. Realmente la cuenta de otros es inmensa. Estamos hablando de 5.800 millones de dólares. O sea, es el 80% de los flujos negociados en las ventanillas de los bancos. Y cuando yo escucho la conferencia de prensa que dice que es que el catálogo clasifica en 29 categorías y que solamente en una categoría agrupan una serie de transacciones que podrían ser turismo, que podrían ser exportaciones, que podrían ser importaciones, y lo hacen literalmente, dice el Banco Central, porque no tienen la información suficiente para darle la clasificación correspondiente. O sea que están haciendo una clasificación inadecuada del origen de los fondos. Eh, y esto genera grandes limitaciones de información de la principal fuente de sobreoferta de dólares, porque el sector público, y en eso sí coincido, es un demandante, demanda entre 3.000 a 3.500 millones de dólares anuales. Y también me preocupa que se diga que desde noviembre del 2021, con una asesoría técnica del Fondo Monetario, ya les advirtió que había que mejorar la calidad de la información de las ventanillas cambiarias. Y no es sino hasta abril del 2023 que se manda el nuevo formulario electrónico a los intermediarios. Y es tal la emergencia que se está viviendo porque evidentemente el bajonazo que hubo del tipo de cambio está cambiando los precios relativos, la competitividad del país. Y me preocupa que se esté actuando muy lentamente, eh, sacado de la nada, porque no hay evidencia. Simplemente dicen que es que la SUGEP y los bancos son los encargados de controlar el lavado de dinero. Concluyen que no hay evidencia para informar que existen flujos ilícitos. Pero yo le agrego que con la conferencia que dieron hoy, tampoco dejaron claro que hay evidencia para descartar que no haya flujos ilícitos apreciando el tipo de cambio. Entonces, para mi gusto, yo creo que el tema es de tal magnitud y de tal importancia que esto requeriría de emergencia nacional
convocar a las autoridades financieras, Banco Central, SUGEF, Asociación Bancaria, el ICD, y yo incluiría el Departamento de Estado de los Estados Unidos, para que en privado confronten estadísticas, datos y números, porque no puede ser que tan fácilmente, ¿verdad?, se nos venga a decir que con todas esas imprecisiones, el central está tranquilo, de que no hay ilícitos, y más bien ellos alegan que las ventanillas tienen grandes limitaciones y que una mejora en la calidad de la información les permitirían tomar mejores decisiones. Entonces yo me pregunto, ¿cómo están tomando las decisiones hoy de intervenir en el mercado cambiario si no están claros del origen del 80% de los fondos? Don Gerardo, solo ese dato tengo duda. Usted dice un 80%, pero ellos indican un 47%, 48%. Es que ellos sacaron el promedio Ah, desde el año ajá, 2019 a hoy. Lo que 2017. interesa, sí, lo que interesa es hoy. O sea, el 23 fue donde el tipo de cambio se apreció más, o incluso el 22. Yo te voy a mandar el cuadrito. Ah, sí, El por favor. cuadrito, el cuadrito tiene los absolutos, que es lo que interesa, y Ujú. tiene los cambios. Los 1.700 que mandó la Cámara de Piña Mm, es el delta, es el incremental de otros del 2022 al 2023. wow. Pero lo que nos importa es que en el 2022, en otros, habían 4.100 millones de un total de 3.852. O sea, era peor. En el Mm, 22, más del 100% de lo negociado venía de otros. Y en el 23, de 7.380 millones negociados, 5.800 son del rubro de otros. Y las explicaciones que se daban, que es que yo voy y compro dólares para pagar la tarjeta de crédito o para hacer ahorros, no satisface para las magnitudes de ese monto. Ahora, que ellos demuestren que son flujos operativos que las zonas francas traen en dólares para pagar sus planillas aquí en colones, o que son dólares que se traen y que se pasan a colones para pagar impuestos, yo no creo que con la seriedad de esas 500 empresas de zonas francas no llenen los formularios correctamente y que pongan el origen de los fondos. mm, Me extraña muchísimo. Y por último, en este año 2023 hay otro movimiento que no se ha explicado claramente por el Banco Central, y es que la inversión en zonas francas extranjera cayó 150 millones de dólares, y toda la inversión extranjera hubiese caído salvo por un incremento atípico que se dio de inversión de extranjeros en compañías del régimen definitivo por 740 millones de dólares. Y no hay información. O sea, ¿quiénes son esos empresarios extranjeros que vinieron a invertir en el régimen definitivo? Y por último, el que el central siga diciendo que esto es víctimas del propio éxito del sistema de modelo de desarrollo. Las exportaciones han crecido efectivamente, pero en las zonas francas. Hace 4 años la estructura era 50% de las exportaciones venían de zonas francas, 50% del régimen definitivo. Hoy 70% de zonas francas, 30% del régimen definitivo. Las zonas francas son el gran ganador, pero solo generan el 8% del empleo y el 15% del valor agregado. Y del 2022 al 2023 no crearon empleo. Entonces, ¿quién está llevando la carga? El régimen definitivo. Hay 70.000 contribuyentes en la Caja de Seguro Social. 500 son las compañías de zonas francas. 69.500 son empresas del régimen definitivo. Y si es el que no está siendo, entre comillas, competitivo, porque el Banco Central dice que este tipo de cambio es de equilibrio y es de mercado, ahí tenemos un problema estructural seriosísimo, porque entonces el régimen definitivo, piña, banano, café, que es el que genera 1.600.000 empleos, paga los impuestos, que financia el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, o sea, toda la institucionalidad,
de ahí va directo al abismo con esta política. Entonces la pregunta ¿es el modelo de desarrollo que el país quiere? ¿Quiénes son los grandes ganadores? Esa es la discusión que me parece que Central está dejando pasar por alto, siendo uno de los jugadores más relevantes en la rectoría, al menos del sector financiero. Gracias, don Gerardo. Le agradezco si usted me puede pasar nuevamente esas estadísticas para verlas. Sí, te voy a mandar la presentación completa y ahí te voy a Bueno, poner el número de lámina. ok, Hay más, perfecto. hay más información ahí. Exportaciones, ¿cuánto eran en el 2023? ¿Cuánto porcentaje? 23%. Las exportaciones netas, ¿verdad? Fueron 2.000 de 7.300, o sea, Ajá, 27%. ajá. El turismo fue 13%, Y pero luego el hay pagos al exterior por 19%. ajá. Entonces, podríamos decir que por razones conocidas, el Banco Central sabe el 21% del exceso de dólares en el año Ujú. 23, pero no sabe de dónde viene, supone, ¿verdad? El 80% y supone que los bancos están haciendo el debido control de lavado de dinero, que son temas que hay que demostrarlos. Ojalá que así Exacto. sea. Bueno, muchas gracias, don Gerardo, por la entrevista. Yo creo que le puede sacar mucha punta a esto, o sea, no dar por cierto lo que el Banco Central hizo hoy, que fue como lavarse las manos y tirarle la pelota a varias gente y decir, no, aquí nada extraño está pasando. Y está pasando algo extraño porque el hecho de que todos los sectores productivos se estén quejando, estén mandando cartas, ¿verdad? Significa que algo está mal, ¿verdad? Algo está Y raro, algo no calza. algo no calza. Y si el central cree que fue que el modelo cambió y ahora el régimen definitivo no es competitivo, ahí sí, como país, estamos metidos en un problemón, Ujú. porque es el que genera los impuestos y el que genera empleo, La mayor productividad también, sí. ¿verdad? Economía Hoy, democratizando la educación financiera.